manera opera este sometimiento? En otras palabras, que en cuanto al someternos mutuamente, no cuenta nuestra opinión en relación al asunto de someterse. O sea que tú no puedes tomar este verso y decir, bueno, Dios quiere que me someta, que nos sometamos unos a otros, hay que someternos pues. Y dejar a tu propia iniciativa este sometimiento. Dios no hace eso. Lo que Dios va a hacer es comenzar a desarrollar de qué manera este sometimiento se expresa. Y los versículos siguientes van a comenzar a explicar cómo opera el sometimiento mutuo. ¿Está bien? ¿Cómo opera este sometimiento? ¿Cómo realmente funciona el someterse el uno al otro? Es decir, que ninguno puede acercarse a su mujer y decir, oye, la Biblia dice que te sometas, así que sométete pues. No funciona así. No es un asunto de imposición, es un asunto de instrucción. Amén. Espero que no sea difícil. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Dice, no, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ahora, como les decía antes, y tengo que ser bastante enfático en esto, porque tenemos que reconocer que la iglesia es una iglesia débil, una iglesia carnal. Y como es carnal, es una iglesia que va a tratar de tomar los versículos y usarlos de manera egoísta, tratando de sacar provecho del consejo. Este versículo no dice que los maridos deben hacer que sus mujeres se sujeten. ¿Escucharon? O sea, en ninguna manera el Señor está diciendo que el marido debe hacer que su mujer se sujete. Ese no es el mandamiento. El mandamiento no dice, maridos, hagan que sus mujeres se os sujeten. Aunque algunos lo practican de esa manera, ¿no? Algunos están casi como jefes, como amos y señores, enseñoreándose de su pareja y de su familia, ¿no? Tratando de obligar a su esposa a que ella se sujete a ellos. Y entonces tratan de poner ciertas reglas y dar ordenanzas para que ella se sujete. Pero el mandamiento no está dado de esa manera. ¿Me están comprendiendo? O sea, esto no es un asunto de que tú, varón, logres que ella se someta a ti. No funciona así. El sometimiento en Dios y la sujeción funciona voluntariamente. Es algo voluntario. La mujer debe sujetarse voluntariamente a su marido, y no por obligación ni por miedo. No es una actitud servil, sino de servicio. ¿Escucharon? O sea, no porque le tienen miedo al varón, no porque el marido la está obligando, ¿no? Entonces las casadas deben sujetarse a sus propios maridos como al Señor. Como al Señor. Entonces, ¿de qué manera nos sujetamos al Señor, hermanos? Nosotros no servimos a Cristo porque le tenemos miedo, ¿sí o no? No le servimos a Él porque Él nos obliga a servirle, ¿sí o no? Entonces, de la misma manera que nos sometemos al Señor o nos sujetamos a Él, de la misma manera la mujer debe sujetarse a su marido, voluntariamente, por amor y no de manera obligatoria. ¿Están ahí? Y da una razón, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. O sea que la única razón por la cual la mujer debe sujetarse es porque Él es su cabeza. Él es su cabeza. No por temor, no porque está obligada, sino porque Él es su cabeza.
Y como cabeza debe sujetarse a Él, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y ella es el cuerpo de Él, ¿no? Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ahora, ¿cuántos saben que todo no siempre significa todo? ¿Cuántos saben eso? ¿No? Que todo no siempre significa todo, ¿no? Hay que entender, hermanos, que la obediencia a los hombres es relativa. Solo la obediencia a Dios es absoluta. ¿Oyeron eso? La obediencia a los hombres es relativa, solo la obediencia a Dios es absoluta. Quiere decir que la obediencia a su esposo no es totalitaria, ¿no? Está regulada por como al Señor, como al Señor. Yo siempre les he dicho a los hermanos que uno puede desobedecer sumisamente. Uno puede desobedecer no en una actitud de rebeldía, sino en una actitud sumisa, ¿no? Hay una diferencia entre decirle al esposo, ¿sabes qué? Yo no voy a hacer lo que a ti te parezca. Y decirle, lo siento, mi amor, pero en esto no voy a poder obedecerte. Es diferente, ¿no? Las dos personas no van a obedecer, pero una lo hace por rebeldía y la otra con una actitud de sumisión, ¿no? Entonces dice, las casadas no estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Eso lo hemos desarrollado. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. También hemos desarrollado el concepto de que el hombre prepara a su mujer para él mismo, ¿sí? Él la prepara así como Cristo prepara a la iglesia. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Él es el modelo. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de nosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido, ¿no? Eso lo hemos desarrollado y explicado en la charla anterior. Ahora sí vamos a tratar un poquito de la relación o la convivencia que tiene que ver ya en la respuesta de la mujer. Primera de Pedro, capítulo 3. Voy a leer el versículo y luego vamos a tomar un receso para luego retomar en la segunda parte. ¿Está bien? Dice, deberes conyugales. Asimismo vosotras mujeres, consejo de Pedro a las damas, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposos, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios.